Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 8. Hoy me lo dijo de frente. Que iba a bajar a ayudarme después de terminar la tarea de Nezu. Shou ni siquiera se da cuenta. Cree que son deberes escolares de entrenamiento. Shouta cerró los ojos, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá. Porque es lo único que lo mantiene en paz. Si supiera la verdad, si supiera de dónde vienen esos informes, lo cargaría aún más. ¿Y no crees que ya carga demasiado? Izasi lo interrumpió con un rugido bajo. Tenía los ojos brillantes, entre rabia y frustración. Es un niño, Shouta. Un maldito niño de 15 años. Y ellos quieren que sea su computadora personal, su brújula para atrapar villanos. El silencio volvió, roto solo por la respiración pesada de ambos. Finalmente, Aizawa habló, con esa calma fría que lo caracterizaba cuando la situación era grave. No voy a dejar que lo trasladen. Ni a apoyo ni a la comisión. Si intentan forzar eso, tendrán que pasar sobre mí. Izasi lo miró, respirando hondo. Poco a poco, su furia se transformó en una chispa de alivio. ¿Y qué vamos a hacer, entonces? Shouta lo miró fijamente. Lo mismo que siempre. Mantenerlos a raya. Proteger a Izuku. El rubio se dejó caer otra vez en el sofá, pasando una mano por su cabello rubio despeinado. Maldita sea, Shou, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar así? Shouta no respondió de inmediato. Pero en sus ojos cansados había una respuesta clara. Todo lo que hiciera falta. La ciudad respiraba un silencio extraño. El tipo de calma que nunca es real, solo una pausa entre dos tormentas. Izuku se movía entre las sombras, capucha baja y pasos medidos, repasando mentalmente los consejos que había desarrollado de su investigación. Mantén la guardia. Un enemigo con don puede partirte en dos si bajas un segundo la mirada. Pero recuerda, todos sangran, todos se cansan. Usa eso. Al doblar por una callejuela húmeda, lo escuchó. Un grito ahogado, seguido de un golpe metálico contra la basura. Izuku se tensó al instante y corrió hacia el sonido. Una figura joven estaba arrinconada contra un muro, dos hombres lo rodeaban. Uno portaba una barra de hierro, el otro tenía las manos brillando con un calor rojizo, como si fueran carbones encendidos. Vamos, chico, suelta lo que tienes. El de la barra sonrió con una mueca torcida. No queremos hacerlo difícil. El de las manos incandescentes se acercó, levantando el brazo como advertencia. Izuku no pensó. Su cuerpo se lanzó hacia adelante antes de que la lógica lo detuviera. ¡Ey! Gritó, y la sorpresa fue su primera arma. La barra de hierro se giró hacia él en un arco amplio, pero Izuku se agachó, rodó por el suelo y golpeó con el hombro al atacante en el estómago. El hombre perdió el aire y tropezó hacia atrás. El de las manos ardientes reaccionó más rápido, lanzando un puñetazo que casi rozó la mejilla de Izuku. El calor le quemó la piel, pero el pecoso alcanzó a bloquear con el antebrazo y girar, usando la inercia para empujar al villano contra una pared. El primero ya se estaba recuperando, y la barra de hierro bajó en un golpe seco. Izuku atrapó un bote de basura y lo levantó como escudo improvisado. El impacto retumbó en sus brazos y lo hizo retroceder 2 pasos, pero resistió. Concéntrate. No eres más fuerte, no eres más rápido, pero piensas más que ellos. Con un movimiento brusco, lanzó la tapa del basurero directo al rostro del atacante. El golpe metálico lo hizo tambalearse. Izuku aprovechó para dar una patada baja a la rodilla, que crujió feo y lo dejó en el suelo aullando. El del fuego regresó furioso. Su puño incandescente cortó el aire, rozando la chaqueta de Izuku y chamuscándola. El pecoso sintió el olor a tela quemada. No podía prolongar más la pelea. Se lanzó hacia adelante, atrapando la muñeca del villano con ambas manos, giró su propio cuerpo y aplicó una llave que lo tiró de espaldas contra el pavimento. El golpe retumbó en la callejuela.
El hombre gritó, pero antes de que pudiera levantarse, Izuku le dio un rodillazo en el pecho y lo dejó sin aire. El silencio volvió, hasta que un filo cortó el aire. El de la barra, tambaleante, alcanzó a levantar su arma en un último intento. Izuku bloqueó, pero el metal le abrió un tajo en el brazo izquierdo. El dolor fue agudo, caliente, y la sangre comenzó a escurrirle por la manga. Con la adrenalina rugiéndole en los oídos, Izuku giró sobre sí mismo y le devolvió un puñetazo directo al mentón. El villano cayó inconsciente, desplomándose sobre la basura. Jadeando, Izuku se apretó la herida del brazo, mirando a ambos hombres tirados e inmóviles. Luego, se giró hacia la víctima. Era un chico de unos 27 años, temblando pero ileso. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, la voz más ronca de lo habitual por el esfuerzo. El chico asintió con rapidez, ojos abiertos como platos. Sí, gracias. Gracias, de verdad. Izuku negó, apretando los dientes mientras la sangre le empapaba la manga. Llama a la policía para que puedan arrestarlos antes de que despierten. El joven dudó un instante, dando un paso adelante. Espera, ¿cuál es tu nombre de héroe? Izuku se quedó quieto. La capucha ocultaba su rostro, pero en su interior se agitaba un torbellino. Nombre de héroe. La palabra héroe sonaba a una ironía dolorosa en ese momento. Finalmente, bajó la mirada y negó con un leve movimiento de cabeza. No tengo. Sin esperar más, giró sobre sus talones y se perdió en la penumbra de la calle. El chico lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Su corazón aún martilleaba en su pecho, y obedeciendo, sacó el teléfono con manos temblorosas. Cuando la policía llegó minutos después, lo encontraron aún agitado, con dos villanos inconscientes en el suelo. El chico contó todo lo que pudo. La pelea, el chico que apareció de la nada, la herida en el brazo. Los agentes se miraron entre ellos, perplejos. No había registro de algún héroe con esa descripción por la zona, y tampoco habían recibido reportes de vigilantes actuando allí. ¿Estás seguro de lo que viste?, preguntó uno de ellos con cautela. El chico tragó saliva, inseguro, pero con la convicción de alguien que sabía que debía su vida a ese desconocido. Sí. Mientras lo escoltaban para tomar su declaración formal, la imagen del encapuchado herido, alejándose sin nombre ni reconocimiento, quedó grabada en su mente. Izuku llegó a casa cuando ya la noche se había asentado por completo sobre Musutafu. El aire fresco rozaba su piel sudada, y cada paso le recordaba el punzante ardor en su brazo izquierdo. Había improvisado un vendaje rápido con un trozo de tela arrancada de su propia camiseta para detener el sangrado, pero sabía que no era suficiente. El corte, aunque no lo dejaba inutilizado, era profundo y dolía con solo moverlo. Abrió la puerta de manera sigilosa, cuidando de no hacer ruido. Desde la sala escuchaba la conversación, la voz inconfundible de Hisashi discutiendo con Shouta, quien sabrá por qué están peleando ahora. Bien, solo tengo que ir directo a mi habitación y mañana me las arreglo para que nadie lo note, pensó, mordiéndose el labio inferior. Se quitó los zapatos y avanzó despacio por el pasillo. Cada vez que el vendaje improvisado se rozaba con la tela de su polerón, sentía una punzada que le arrancaba un gesto de dolor. Ni hablar de lo que sería al día siguiente, en clases o entrenamientos, donde tendría que moverse más de la cuenta. Si uso una manga larga ancha, tal vez no se note. Aunque si Recover y él me ve, no hay manera de ocultarlo. ¿Qué hago? Se detuvo frente al espejo del pasillo y levantó un poco la tela. El corte aún estaba enrojecido, la sangre había manchado parte del vendaje. Frunció el ceño, frustrado. No podía pedir ayuda sin que lo descubrieran, pero tampoco podía dejar que la herida se infectara. Suspiró con cansancio. Si papá Shouzashi lo descubren, se acabó. Con esa sombra de preocupación en el rostro, subió las escaleras en silencio. Al entrar a su cuarto cerró la puerta con cuidado y se dejó caer en la silla. Quitándose el polerón, respiró hondo al ver cómo el corte palpitaba. Sacó del cajón un pequeño botiquín improvisado que había escondido días atrás, con gasas y desinfectante que había tomado prestado de la enfermería de la escuela.
Mientras limpiaba la herida con un gesto de dolor, pensó en lo difícil que sería moverse con normalidad al día siguiente. Mañana tengo que inventar algo. Tal vez diga que me golpeé entrenando con pesas o que me resbalé en el gimnasio. No puedo dejar que sospechen. El escozor del alcohol lo hizo apretar los dientes. Terminó el vendaje con manos temblorosas y se recostó en la cama mirando el techo, dejando escapar un suspiro largo. De todas maneras no me arrepiento, ¿tendré que hacer esto siempre? ¿Esconder mis heridas? ¿Hacer como si nada pasara? El silencio de la habitación le devolvió la pregunta sin respuesta. La luz era tenue en aquella habitación. Una cortina pesada cubría las ventanas, dejando pasar apenas un hilo pálido de la luna. El aire estaba cargado de un silencio expectante, roto solo por el leve golpeteo de unos dedos sobre la mesa. Ya ha pasado demasiado tiempo, dijo una voz grave, con un dejo de nostalgia. Demasiados años separados. El otro ocupante de la habitación no respondió de inmediato, solo se acomodó en la silla, como si esas palabras hubieran removido memorias incómodas. Creímos que sería mejor así, murmuró finalmente, con un tono áspero, casi defensivo. Alejarlos fue lo correcto en ese momento. No teníamos elección. Hubo un breve silencio, hasta que la primera voz retomó, más firme. Quizá entonces lo fue, pero ahora las cosas han cambiado. Es momento de volver. El eco de esa frase pareció pesar en el aire. El crujido de la silla acompañó un leve suspiro. ¿Y crees que lo recibirá? Después de tanto, ¿crees que lo entenderá? Un murmullo casi imperceptible se deslizó como respuesta. No importa si entiende o no. Lo que importa es que vuelva con nosotros. Es nuestro deber. Nuestro derecho. La conversación se apagó en un silencio cargado de intenciones. Afuera, la luna seguía brillando indiferente, como testigo de una decisión que pronto tocaría el mundo de Izuku, sin que él tuviera la más mínima idea. El timbre de inicio de clases resonó en el aula, y todos se acomodaron en sus asientos. El profesor carraspeó, captando la atención de la clase. Tengo un anuncio importante, dijo con tono solemne. El Festival Deportivo de la UA se llevará a cabo dentro de una semana. Un murmullo emocionado recorrió el aula de la clase general. Shinzo se enderezó en su pupitre, y casi de inmediato buscó la mirada de Izuku. El pecoso ya lo estaba observando, los ojos verdes brillando con una chispa de emoción. Era su oportunidad. Ambos asintieron al unísono, como si hubieran pactado sin palabras que esta sería su ocasión para demostrar que merecían estar en el curso de héroes. La mañana transcurrió rápido, y cuando llegó la hora de almuerzo, Izuku y Shinzo se dirigieron al comedor. No tardaron en encontrarse con un grupo bullicioso. Los de la clase 1A. Midoriya, Shinzo. Mina los saludó agitando la mano con una sonrisa contagiosa. ¿Ya escucharon lo del festival? Sí, respondió Izuku, nervioso pero entusiasmado. Es nuestra oportunidad. Más que una oportunidad, es una guerra. Bufó Bakugo, cruzándose de brazos y con su típica expresión de superioridad. Y que quede claro, yo voy a ser el número 1. Siempre tan ruidoso, suspiró Todoroki, que en ese momento fijó su atención en Izuku. ¿Seguiste con los ejercicios de respiración que te sugerí? Si no los dominas, te costará mantener el ritmo en las pruebas. Izuku parpadeó sorprendido, asintiendo de inmediato. Sí, los practiqué. Gracias, Todoroki. He sentido que me ayudan a mantenerme más concentrado. Mientras tanto, Denki se había acercado con una bandeja llena de comida, sentándose al lado de Shinzo como si fueran viejos amigos. Hermano, te juro que este festival es mi momento. Empezó a decir, con ese aire fanfarrón tan suyo. Voy a electrificar a todos, literal. La multitud va a volverse loca conmigo. Shinzo lo observó con el ceño levemente arqueado, sin interrumpirlo. Ajá, murmuró, con una voz neutra que solo lo animó a seguir. Y espera, que no termina ahí, continuó Denki con una gran sonrisa. Después de verme en acción, seguro me hago popular entre las chicas. Ajá, repitió Shinzo, esta vez con una ligera curvatura en la boca que casi parecía una sonrisa. ¿En serio?
Denki golpeó la mesa con el tenedor como si reforzara su punto. Ya me veo firmando autógrafos. Shinzo solo asintió, como si estuviera entrevistando a Denki más que conversando con él, disfrutando en silencio de lo fácil que era dejar que el rubio hablara por ambos. Momo, desde el otro extremo de la mesa, intervino suavemente. No olviden que más allá del espectáculo, el festival es un evento crucial. Héroes profesionales estarán observando cada movimiento. Debemos dar lo mejor de nosotros. Exacto, añadió Ida, alzando la mano en un gesto enérgico. Debemos mantener el honor de la clase 1, y demostrar disciplina. Oye, no lo hagan sonar tan serio. Rió Kirishima, palmoteando la espalda de Bakugo. Va a ser increíble. Una verdadera prueba de dureza. Bakugo gruñó, apartando la mano de Kirishima. Ya les dije. Voy a destrozarlos a todos. La conversación siguió entre risas, bromas y comentarios más serios. Izuku escuchaba, intercalando alguna respuesta nerviosa, pero lo que más sentía era el ambiente de camaradería, esa mezcla de tensión y entusiasmo que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. El timbre del final del almuerzo los obligó a levantarse. Hubo una serie de suerte, ánimos y palmadas en los hombros. Debemos prepararnos para el festival, dijo Todoroki, mirándolo directo a los ojos antes de girar hacia su clase. Prepárate, Deku. Ladró Bakugo, ya alejándose con pasos pesados. Porque voy a pasarte por encima. Izuku apretó los puños con determinación, mirando de reojo a Shinzo. Ambos compartieron una sonrisa breve pero sincera antes de regresar a su sala. La semana que se avecinaba sería decisiva. Cuando Izuku regresó a su sala, se sentó en su pupitre con el cuaderno abierto, pero apenas prestaba atención a lo que el profesor explicaba. Su mente estaba en otra parte, reviviendo cada palabra que había escuchado en el almuerzo. Un evento crucial. Voy a ser el número 1. Los héroes profesionales estarán observando. Se mordió el labio inferior, las uñas presionando la tapa de su cuaderno. Sabía que para la mayoría el festival era una vitrina de popularidad, un lugar para brillar y hacerse notar. Pero para él y para Shinzo era mucho más que eso. Era su única oportunidad de demostrar que merecían un lugar en el curso de héroes. Bajó la mirada hacia sus manos, recordando cómo apenas podían sostener un lápiz el primer día de entrenamiento con sus padres. Ahora estaban endurecidas, con pequeños moretones y cicatrices recientes, prueba de los años de esfuerzo continuo. Había cambiado, aunque fuera poco, lo había hecho. El murmullo de la clase se desdibujaba mientras se repetía mentalmente lo mismo una y otra vez. No puedo fallar. No esta vez. Si no demuestro algo en el festival, ellos tendrán razón, y nunca seré un héroe. Sin darse cuenta, había apretado tanto el puño que le dolió la herida en el brazo de la noche anterior. Se estremeció, recordando la sensación de la navaja y la sangre caliente bajando por su piel. Pero respiró hondo y escondió el brazo bajo el pupitre, forzando una sonrisa en cuanto Shinzo lo miró de reojo, como preguntándole si estaba bien. Estoy bien, lo estaré. Pensó Izuku. Alzó la vista hacia la ventana. El sol del mediodía entraba iluminando el aula, la ansiedad en su pecho se mezclaba con una chispa de emoción. El festival sería un campo de batalla, pero también una promesa. Un paso más cerca del héroe que soñaba ser. El despacho de Nezu estaba iluminado por la luz cálida de la lámpara de escritorio, los documentos acumulados en pilas perfectas y una taza de té ya frío al costado. Aizawa y Hisashi permanecían de pie junto a la pared, sin pronunciar palabra, mientras el director hablaba frente a la pantalla con los representantes de la comisión. No pienso aceptar esto. La voz de Nezu, normalmente melodiosa y diplomática, llevaba ahora un filo cortante. Llevamos décadas celebrando este festival, no es solo un escaparate de futuros héroes, es un espacio de crecimiento, de esfuerzo, de tradición. Pretender que únicamente los cursos de héroes y de apoyo participen es, como mínimo, un insulto para el resto de nuestros estudiantes. En la pantalla, los rostros serios de la comisión se mantenían inmutables. Director Nezu, respondió uno con voz plana, la decisión ya fue comunicada.
El festival es un evento de interés nacional y debe ser regulado bajo los estándares de seguridad. Consideramos innecesario y poco práctico que los cursos de negocios o educación general participen. El público quiere héroes, no espectadores disfrazados de competidores. Los bigotes de Nezu temblaron, y Aizawa entrecerró los ojos. Hisashi cruzó los brazos con fuerza, pero ninguno interfirió. ¿Y juntar a las 3 generaciones en una sola competencia?, insistió Nezu, sus ojos brillando con furia contenida. ¿Acaso entienden lo absurdo que suena? No pueden medir con la misma vara un héroe en formación de tercer año con un estudiante de apoyo de primero. Eso no es un festival, es una burla. La respuesta fue un silencio incómodo seguido de una sonrisa diplomática. El comunicado ya está emitido. La comisión espera su total cooperación. Y sin más, la transmisión se cortó. La pantalla quedó en negro. Nezu permaneció inmóvil unos segundos, los pequeños dedos presionados contra el escritorio. Luego exhaló un suspiro áspero, algo raro en él, y cerró los ojos un instante. Aizawa y Yamada lo miraron expectantes, aguardando alguna señal. Pero Nezu negó con un movimiento lento de cabeza. Nada, dijo al fin, con un tono apagado que no le era usual. No ceden. Lo único que nos han dado es un listado de medidas de seguridad, y esa prohibición ridícula al final del mensaje. Una broma de mal gusto. Se acomodó en su sillón y continuó, cada palabra impregnada de enojo. Quieren reducir el festival a un centenar de participantes por generación, obligando a unir cursos y años como si fueran piezas de un tablero que ellos controlan. ¿Qué será lo próximo? Asignar las prácticas a conveniencia de sus agencias, escogiendo ellos mismos quién merece ser visto por los héroes profesionales. El entrecejo de Nezu estaba fruncido, y por primera vez Aizawa y Yamada lo vieron genuinamente molesto, rabioso incluso. El silencio pesaba en el despacho. Esto va más allá de Midoriya, añadió, con un hilo de voz grave. La comisión no solo quiere poner trabas, quiere devorar la UA, convertirla en su laboratorio de experimentación. Algo está mal, muy mal. El silencio se prolongó. Aizawa apretó la mandíbula, Hisashi lo miró de reojo, pero ninguno dijo nada. No era momento para palabras apresuradas. Nezu finalmente respiró hondo, calmando un poco la tensión. Tomó la taza de té frío y apenas rozó el borde con sus labios antes de dejarla otra vez en la mesa. En fin, dijo con un dejo cansado. Los llamé también para otra cosa. Ustedes dos serán los locutores oficiales. Originalmente solo cubrirían las competencias de primer año, pero ahora, gracias a este cambio absurdo, serán responsables de toda la UA. Hisashi arqueó una ceja, pero no protestó. Aizawa simplemente cerró los ojos, como resignado. Preferiría 1000 veces cancelar el festival antes que seguir estas reglas injustas, murmuró Nezu, más para sí mismo que para ellos. No dejaré que se salgan con la suya. Qué agotador todo esto. El director se dejó caer contra el respaldo del sillón. Por un momento, el despacho entero pareció cargado de un peso invisible, y ni siquiera los dos profesores, acostumbrados a los excesos del día a día, encontraron palabras para romper el silencio. El entrenamiento comenzó temprano en el gimnasio de la UA. Izuku, Todoroki y Bakugo se habían reunido para pulir sus habilidades de cara al festival deportivo que se acercaba. Shinzo, como siempre, estaba ausente. Esta vez entrenando directamente con Aizawa en ejercicios tácticos más avanzados. Vamos, Deku, no puedes quedarte atrás, gruñó Bakugo mientras lanzaba una serie de golpes que Izuku apenas pudo esquivar. Sus movimientos eran más calculados que automáticos, ajustando la fuerza y la velocidad según la reacción del rubio. Todoroki observaba desde un costado, sus ojos evaluando cada técnica y postura. Cuando Bakugo soltó un rugido y avanzó con una patada giratoria, Todoroki intervino para redirigir al rubio, demostrando una combinación fluida de hielo y fuego para mantenerlo controlado y seguro. No te confíes, mitad, gritó Bakugo mientras cargaba de nuevo. Pero Todoroki bloqueó la embestida con un golpe de hielo, enviando al rubio hacia atrás y dejando que Izuku avanzara con una combinación de barridos y golpes controlados. El entrenamiento se prolongó por varias horas.
Cada salto, giro y ataque dejaba un rastro de sudor y esfuerzo, y aunque la muñeca de Bakugo todavía le dolía, su actitud competitiva no disminuía. Todoroki y Izuku, por su parte, se mantenían enfocados, corrigiéndose mutuamente y analizando patrones de combate, buscando perfeccionar técnicas antes del festival. Al finalizar, los tres quedaron agotados pero satisfechos. Todoroki se estiró y se volvió hacia Izuku. Mi hermano ha estado preguntando por ti. ¿Vienes a cenar? Dijo con tono serio pero amistoso. Izuku asintió con un leve gesto, consciente de que su brazo aún le dolía tras la pelea de anoche y que salir a patrullar sería demasiado riesgoso. Está bien, le avisaré a mis padres, murmuró. Bakugo negó con la cabeza. No puedo, viene mi tía de visita, así que nada de andar perdiendo el tiempo. Entonces seremos solo nosotros, aceptó Todoroki, encogiéndose de hombros. Tras recoger sus cosas, los dos se dirigieron a la casa de los Todoroki. Al llegar, Touya salió disparado hacia Izuku, envolviéndolo en un fuerte abrazo. No me mandaste mensajes ni viniste a verme en todo este tiempo. Exclamó, emocionado. Esto no es justo. Natsu se adelantó, disculpándose. Lo siento por mi hermano, es un poco hiperactivo. Izuku rió, divertido. Poco después, Fuyumi apareció desde la cocina. Lávense las manos, la cena está lista. Todos asintieron, salvo Natsu, que acompañó a Fuyumi a la cocina, donde ambos habían preparado la comida, dado que Enji y Rei habían salido a una cena importante. Pronto, todos se sentaron alrededor de la mesa. La cena transcurrió tranquila, entre conversaciones ligeras, risas y comentarios ocasionales sobre entrenamientos y anécdotas de la escuela. Cuando llegó la hora de preparar todo para dormir, Rei y Enji regresaron. Fuyumi los recibió con preguntas, pero Rei negó con preocupación. La cena no fue nada bien, empezó Rei, su tono serio. Quieren hacer de la UA una extensión de la comisión. Quieren entrenar a los estudiantes abruptamente, casi como preparación militar, para una guerra futura. Natsu se acercó curioso, y Touya comentó. Pensé que era broma lo que escuché en la agencia de AUX, pero parece cierto. Además, continuó Rei, quieren que los chicos de primero consigan licencias para patrullar sin teoría, solo práctica. Armas, tácticas, puro entrenamiento físico. Es horrible. Touya asintió, con el ceño fruncido. Si los héroes de ahora fueran verdaderos no se necesitaría de esto para los niños. Ni siquiera se trata de prepararlos mejor, es por la fama y la popularidad. La calidad es lo importante, no la cantidad. Aún así, agregó Rei, el festival deportivo también sufrirá cambios. Solo podrán participar los del curso de héroes y de apoyo, nada de los demás cursos. Un ruido interrumpió la conversación, seguido de una voz conocida que resonó con sorpresa. Espera, Izuku. Era Shouto, su voz resonó por todo el pasillo. Todos los adultos se miraron entre sí, conscientes de que la tensión y la información recién revelada había impactado a los más jóvenes, y que las decisiones de la comisión estaban empezando a sentirse en cada rincón de la UA. Izuku entró en la habitación de Shouto. El murmullo lejano de la familia Todoroki aún resonaba en la casa, pero él ya no escuchaba nada más. Solo tenía en mente aquellas palabras de Rei. Con manos temblorosas, sacó su celular y buscó el número de su padre. El segundo tono ni siquiera alcanzó a completarse cuando la voz vibrante de Hisashi respondió. «¡Hey, pequeño oyente!», exclamó con ese entusiasmo característico que siempre intentaba contagiar. ¿Lo estás pasando bien con Shou? Izuku cerró los ojos con fuerza, tragando saliva antes de soltar la pregunta que lo carcomía. ¿Lo del festival, es cierto? Un silencio pesado se extendió al otro lado de la línea. No era el típico silencio de dudas, sino el de quienes no saben cómo suavizar una verdad. Dos suspiros se escucharon, uno tras otro, hasta que una voz más baja y grave se impuso. Oye, niño, no es nada confirmado todavía, respondió Aizawa con un tono apaciguante. Nezu sigue moviendo hilos, así que tranquilo. Izuku sintió cómo su estómago se encogía. Entonces, es cierto, murmuró con la voz quebrada.
Hubo un ligero ruido, como si Hisashi hubiera golpeado suavemente la mesa con los dedos, conteniendo la frustración. Finalmente, él habló con dulzura. Escucha, cariño. Antes de contarte, queríamos esperar a tener la confirmación. Sabemos lo mucho que deseabas participar, pero las cosas están así. Nezu hace todo lo que puede, ¿sí? Un silencio largo se instaló entre los tres. Ninguno encontraba las palabras correctas para aliviar el peso que caía sobre Izuku. Fue entonces cuando Shouto, que había estado apoyado en el marco de la puerta escuchando todo, dio unos pasos al interior de la habitación. Sin decir nada, puso una mano firme y cálida sobre el hombro de Izuku. El pecoso mordió su labio, conteniendo el temblor. No se preocupen, dijo forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo los llamé para confirmar si lo sabían. Hasta que no se confirme, no es cierto, ¿verdad? Ambos adultos guardaron silencio. Sabían que era una mentira piadosa, un intento desesperado de Izuku por no preocuparlos más. La llamada terminó con una despedida escueta, prometiendo hablar mejor en la UA. Apenas colgó, la mano de Izuku se aflojó y el celular cayó sobre la cama. Sus lágrimas, contenidas hasta este momento, resbalaron libres por sus mejillas. Shouto apretó un poco más su hombro, pero no dijo nada. No sabía qué podía calmar aquella tormenta. Para Izuku, esto era más que un tropiezo. Era un golpe directo a su corazón. Ni siquiera lo estaban rechazando por falta de capacidad, ni siquiera lo dejaban intentarlo. Una y otra vez, sin haber dado un solo paso, lo empujaban hacia atrás. Esto es un gran revés, murmuró entre sollozos. De verdad lo quiero, pero ni siquiera me han puesto a prueba, y ya me rechazaron tantas veces. Shouto lo miraba en silencio, con un nudo en la garganta. No era bueno para dar palabras de consuelo, pero sabía que Izuku no necesitaba eso ahora. Necesitaba a alguien que lo acompañara en medio de la tormenta. Pasaron un par de minutos en silencio, hasta que Izuku alzó el rostro. Una sonrisa frágil, enredada entre lágrimas, se dibujó en sus labios. Estoy bien, susurró. Solo me pilló de sorpresa, nada más. Shouto asintió despacio, aunque ambos sabían que no era cierto. Que esto era mucho más que un simple obstáculo. Izuku bajó la mirada, pensativo. Su mente no podía dejar de girar alrededor de Shinso, imaginando la decepción en su rostro al enterarse de que tampoco podrían probarse en el festival. Luego pensó en el resto de sus compañeros, en lo injusto que sería para todos ellos. La rabia se mezcló con la tristeza en su pecho. La comisión estaba levantando murallas cada vez más altas, separando a los héroes de los civiles. Convertían a unos en inalcanzables y a otros en indefensos. ¿Qué clase de lógica era esa? Izuku no lo entendía, y esa incomprensión solo encendía más su enojo. Apretó los puños, con la mirada fija en el suelo. No lo entiendo, murmuró con un hilo de voz. No lo entiendo y me enfurece. Shouto permaneció a su lado, en silencio, compartiendo el peso de esas palabras. La mañana siguiente, Izuku apenas durmió un par de horas. Las palabras de sus padres y la imagen de Shouto sosteniéndolo todavía le pesaban en el pecho, pero había una sola persona en la UA a quien necesitaba ver de inmediato. Así, apenas el sol despuntó entre las ventanas del dormitorio de Shouto y la hermana de este los fue a dejar, se dirigió con paso firme hacia la oficina del director. Nezu lo esperaba detrás de su escritorio, rodeado de papeles, tazas de té a medio terminar y un ambiente más denso que de costumbre. Al verlo entrar sin previo aviso, el pequeño animal cruzó las patas sobre el escritorio y ladeó la cabeza, estudiando su expresión. Buenos días, Izuku-kun. Su tono amable no ocultaba el cansancio en sus ojos. No es común verte tan temprano por aquí. Izuku no perdió tiempo en cortesías. Se sentó frente a él y apretó los puños sobre sus rodillas. Director, necesito que me diga la verdad. Lo de la comisión, las reglas nuevas, lo que planean. ¿Por qué hacen esa diferenciación? Nezu suspiró largo, entrecerrando los ojos. Era un niño. Un estudiante. Y sin embargo, con Izuku siempre era diferente. Era más que un alumno.
Era un engranaje incómodo que la comisión no podía controlar, y por eso mismo, su mayor preocupación. Escucha, Izuku, comenzó con voz lenta. La comisión quiere que los héroes adquieran esta fachada de invencibles y fuertes, con la idea de espantar a los villanos. Lo cierto es que la tasa de criminalidad ha ido en aumento desde hace un tiempo. Cada vez son más brutales los ataques, más sangrientos, y ellos creen que la solución está en una imagen. Izuku frunció el ceño, las palabras hirviendo en su garganta. ¿Y en ese caso no sería más fácil fortalecer a toda la población? ¿Darles recursos, educación, preparación? ¿Por qué concentrar el poder en unos pocos? Nezu cerró los ojos un instante, resignado. El dinero, obviamente. No pueden pagar a tantos héroes. Pero sí pueden vender fama y mercancía. Es por eso que cada vez más se fijan en la popularidad, en la apariencia, que en actos verdaderamente útiles. Izuku golpeó suavemente su rodilla con el puño. Eso es se lo interrumpió Nezu, con una seriedad poco usual. Es realmente horrible, pero así estamos regidos. La comisión quiere que los héroes sean vistosos en lugar de útiles. Y si la sociedad los ve esforzándose, aunque no atrapen a un criminal, a ellos no les importa. Lo único que quieren es espectáculo. Izuku bajó la cabeza, su voz cargada de amargura. Por eso no me aceptan, ¿verdad? No tengo Kirk. Y aunque tuviera uno, como el de Shinso, lo considerarían inútil. No llama la atención, no vende. No como el Kirk explosivo de Kar-chan, o el fuego y el hielo de Shou-chan. El silencio se hizo denso. Nezu lo observó unos segundos y luego asintió lentamente. Has dado en el clavo. Su voz, aunque suave, pesaba como plomo. Para la comisión, tú y Shinso no son rentables. Básicamente, solo venden humo. La calidad es pésima, pero no les importa. Mientras la población compre mercancía y se maraville con cualquier gesto heroico, ellos están satisfechos. Ambos quedaron en silencio, con el aire cargado de impotencia. Izuku apretaba los dientes, las uñas marcándole las palmas. Nezu tamborileaba suavemente con una de sus pequeñas patas sobre la mesa, sin mirarlo. El sistema estaba podrido. Ellos lo sabían. Y sabían también que no podían quedarse quietos. Poco a poco, los ojos de Izuku se levantaron hacia los de Nezu. El director lo sostuvo en silencio. No necesitaban palabras. Lo entendían. Dos mentes brillantes, unidas por una sola causa. Esto no sería conformidad. Esto sería rebelión. Lo que ninguno de los dos sabía era que la comisión ya había comenzado a mover sus piezas. Eran plenamente conscientes de que la alianza entre Nezu y Midoriya sería un obstáculo imposible de manejar si se dejaba crecer. Y por eso, antes de que esa rebelión siquiera echara raíces, ya habían trazado un plan para deshacerla. El primer paso estaba a punto de ejecutarse. La hora de almuerzo llegó y, como siempre, varios grupos de estudiantes en las mesas del comedor de la UA. Entre ellos, Izuku, Shouto, Katsuki y Shinso compartían el mismo espacio junto con algunos más de la clase 1A, aunque con dinámicas muy diferentes. Shouto se dio cuenta al instante. Izuku estaba encorvado sobre su cuaderno, la frente fruncida, la mirada fija en las páginas que ya parecían desbordarse de esquemas, flechas y notas. Su mano volaba entre líneas torcidas y mapas improvisados, como si intentara atrapar un pensamiento antes de que se escapara. Shouto lo observó en silencio, ojos entrecerrados, analizando el ritmo frenético de su amigo. Algo tramaba. Algo muy grande. Shinso, en cambio, apenas levantó la vista. Había aprendido a reconocer esos momentos en Izuku. Explosiones de análisis en plena clase, bocetos incomprensibles en medio de un descanso. Era extraño, sí, pero se había vuelto parte del paisaje. Simplemente masticó su comida, dejándolo ser. Katsuki no era tan paciente. Cada vez que el nerd inclinaba la cabeza, Shouto lo miraba de reojo, atento, serio. Ese intercambio invisible lo sacaba de quicio. ¿Qué demonios había pasado ayer entre esos dos? No lo sabía, pero lo descubriría. Maldita sea si pensaban guardarle secretos a él.
Las conversaciones alrededor intentaban dar un aire de normalidad. No puedo esperar al festival, dijo Kaminari con su habitual sonrisa, estirándose como si ya estuviera saboreando la gloria. Voy a brillar tanto que no sabrán ni de dónde salió la chispa. Brillar no significa ganar, bufó Hirou, pinchando su comida. Y seguro acabas medio chamuscado antes de la segunda ronda. Oye, replicó él, ofendido, aunque con una sonrisa nerviosa. Y Ida, como siempre, tomó la palabra con solemnidad. Recuerden que este festival es una vitrina para demostrar nuestro esfuerzo y disciplina. No se trata solo de victorias, sino de la imagen que damos como futuros héroes. TCH, habla por ti, gruñó Katsuki, con la boca llena. Yo voy a ser el número 1, y a nadie le importa tu estúpida imagen. Al costado, Shinzou lo escuchaba todo en silencio mientras Denki intentaba arrastrarlo a la conversación. ¿Y tú, qué harás, ¿Algún truco con tu voz rara? Shinzou solo arqueó una ceja. Supongo que ya lo verás en la arena. Eso es intimidante. Rió Kaminari, aunque no supo si debía tomárselo en serio o no. Mientras tanto, Izukuni había probado el bento que Rei le había preparado con esmero esa mañana. Sus dedos seguían recorriendo páginas y la pantalla del celular, cruzando datos, apuntando ideas. Shouto lo miró resignado, soltando un suspiro. Ya lo había visto antes. Si nadie intervenía, Izuku podía pasar horas sin comer ni darse cuenta. Así que, con toda la calma del mundo, tomó los palillos y empezó a acercarle bocados. Izuku reaccionó tarde, pestañeando sorprendido al sentir el arroz frente a sus labios. Ah, gracias, Shou-chan, murmuró, abriendo la boca sin apartar la vista de sus apuntes. Para el resto ya no era sorpresa. Una rutina extraña, pero casi entrañable. Shouto alimentándolo, Izuku escribiendo con la otra mano, y los demás fingiendo que aquello no era nada raro. Eres un caso perdido, nerd, dijo Katsuki con un gruñido bajo, aunque la vena de su sien palpitaba con fuerza. ¿Qué dijiste?, preguntó Izuku, apenas alzando la vista por un segundo. Nada, idiota. Escupió Bakugo, mirando hacia otro lado, furioso consigo mismo por sentir aquel revoltijo en el estómago. Izuku volvió al cuaderno, agradeciendo con una sonrisa breve el gesto de Shouto antes de sumergirse otra vez en sus ideas. Tenía que investigar, tenía que trazar un plan, encontrar una grieta en las reglas absurdas de la comisión. Ese festival no se lo iban a quitar. Porque si la comisión quería devorar a la UA, primero tendría que pasar sobre ellos. La tarde caía sobre el gimnasio subterráneo de la UA, donde Izuku y Shinzo practicaban bajo la supervisión de Aizawa. Ambos estaban exhaustos, sudor cayendo por sus frentes mientras ejecutaban repeticiones de movimientos, caídas y estrategias de combate. Izuku, aún con la mente ocupada en todo lo que había descubierto con Nafu, trataba de mantener el ritmo, aunque sus pensamientos divagaban. Concéntrate, Izuku, gruñó Aizawa desde un rincón, los brazos cruzados y sus ojos serios clavados en él. Si estás pensando en otra cosa mientras entrenas, no vas a durar ni un segundo en un verdadero enfrentamiento. Izuku asintió rápidamente, tratando de recomponerse. Shinzo, en cambio, simplemente soltó una risa ligera. Sensei, con este ritmo, hasta yo estoy a punto de caer redondo. ¿Y qué?, replicó Aizawa con tono seco. Si no están al borde del colapso, significa que no están esforzándose lo suficiente. Los dos jóvenes volvieron a la práctica, hasta que un portazo resonó en el lugar. Deku. La voz de Bakugo rugió como un trueno, cortando el ambiente. Aizawa ni siquiera se movió, apenas levantó una ceja. Izuku giró bruscamente, sorprendido, mientras Shinzo se enderezaba curioso. Bakugo avanzó hacia él con pasos firmes, sin molestarse en saludar a nadie. «Kak-chan, ¿qué haces aquí?», preguntó Izuku, confundido. «Cállate y ven conmigo». Le agarró del uniforme sin darle oportunidad de protestar. Shinzo abrió los ojos, como si esperara que alguien interviniera. Pero Aizawa simplemente observó con una calma felina, y luego volvió la vista hacia Shinzo. «Sigue entrenando». El chico del lavado de cerebro tragó saliva, intercambiando una mirada con Izuku,
que parecía pedirle ayuda en silencio. Pero Shinso, acostumbrado ya a las brusquedades de Bakugo, solo levantó los hombros. «Ánimo, mi gorilla». Aizawa cerró los ojos, dándole a entender que no había nada que hacer. Izuku fue arrastrado hasta el pasillo, donde Bakugo lo soltó con brusquedad contra la pared. Sus ojos rojos chisporroteaban con rabia contenida. Ayer, con ese maldito medio y medio, ¿qué carajo pasó? Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de pólvora. Izuku lo miró sorprendido, abriendo la boca para intentar contestar, pero Bakugo levantó una mano para detenerlo. «No intentes inventar nada, nerd. Te vi. Lo vi mirándote como si fueran cómplices de algo. ¿Qué carajos sucedió?». El silencio llenó el pasillo por unos segundos, solo interrumpido por la respiración acelerada de Bakugo. Izuku apretó su cuaderno contra el pecho, inseguro de qué decirle. Al final solo suspiró y le contó todo lo que había pasado. La sala estaba cerrada, las luces tenues y el aire cargado de un silencio pesado. Nezu permanecía sentado al borde de la mesa, sus pequeñas garras entrelazadas, observando a los representantes de la comisión de héroes que se habían presentado con rostros pétreos y trajes impecables. «Lamento tener que pedir esta reunión», rompió el hielo Nezu, su sonrisa medida, casi diplomática, «pero me preocupa la línea de acción que están tomando respecto a los estudiantes, en especial hacia Midoriya Izuku». Uno de los miembros de la comisión, una mujer de cabello perfectamente recogido, lo interrumpió sin rodeos. «Justamente por eso estamos aquí. La presencia de ese chico es un riesgo para la narrativa que hemos construido. Eso, junto con su intolerable reticencia, se ha vuelto un problema que no podemos seguir tolerando». Nezu ladeó la cabeza, como si no hubiera entendido. «¿Un riesgo para la narrativa?». Otro de los representantes, un hombre de voz grave, intervino con frialdad. «La población necesita creer en héroes fuertes, invencibles, símbolos que espanten a los villanos con solo existir. ¿Qué imagen cree que proyecta un muchacho sin don, aunque tenga potencial? Para ellos no es esperanza, es debilidad». Las palabras cayeron como cuchillas. Nezu entrecerró los ojos, apoyando su mentón en una garra. «Debilidad. O quizá un recordatorio de que la voluntad y la inteligencia también pueden salvar vidas». «Eso no vende, director», replicó la mujer con un deje de desprecio. «No moviliza masas, no llena titulares ni mercancía. Lo que necesitamos son figuras imponentes, no excepciones incómodas». Nezu se quedó en silencio unos segundos. La verdad estaba clara. No temían lo que Izuku pudiera hacer, sino lo que representaba. Un héroe sin don, capaz de llegar lejos, podía derrumbar todo el sistema que habían construido con años de propaganda. Eso confirmaba lo que había discutido el día anterior con Izuku. El sistema estaba podrido hasta la raíz. El hombre de voz grave continuó, sin darle respiro. «Y hablando del sistema, el festival deportivo está próximo. Es el escaparate más grande que tenemos para mostrar a la sociedad que sus futuros héroes son formidables, que el mañana está en buenas manos. Y también es un evento donde los estudiantes pueden demostrar lo que valen», replicó Nezu, con un brillo calculador en sus ojos. «Esa es su esencia, más allá del espectáculo». La mujer soltó un resoplido. «No se engañe, director. Es un show, y como tal debe servir. Lo controlaremos para que ningún estudiante indeseado robe el foco. Y, de ser necesario, restringiremos las participaciones». El silencio en la sala se volvió más pesado, como un manto oscuro. Nezu dejó escapar un pequeño suspiro, apenas audible. «¿Restringir? ¿Quiere decir, elegir quién tiene derecho a soñar con ser héroe y quién no?». «Exactamente», respondió el hombre grave con naturalidad. «Eso es inaceptable», dijo Nezu al fin, dejando caer la sonrisa. Su voz se volvió un filo helado. «La Academia OA existe para formar héroes, no para fabricar ídolos huecos a su conveniencia». Los representantes lo miraron con desprecio apenas disimulado. «No tiene elección. En un futuro cercano, la comisión tendrá mayor autoridad sobre la UA. Todas las decisiones respecto a currículum, presentaciones públicas y participación en eventos serán revisadas por nosotros. Jamás aceptaré que controlen la institución de esa forma», respondió Nezu, más cortante que nunca.
La mujer inclinó la cabeza, con una sonrisa que heló la habitación. No importa si acepta o no, director. Esto está a punto de finalizarse. Finalmente, el hombre grave se inclinó hacia adelante. Así que no interfiera. Mantenga a mi gorilla bajo control, relegado, invisible. Es lo mejor para todos. Nezu frunció el ceño, los bigotes tensándose. ¿Y si me niego? Las miradas de la comisión se endurecieron. La mujer soltó una breve carcajada seca antes de responder. Entonces, director, no haremos nada, pero tenga por seguro que el único perjudicado será el joven mi gorilla. El silencio se volvió opresivo. Nezu, por primera vez en la conversación, dejó ver un destello de ira tras sus ojos brillantes. ¿Qué quieren decir con eso? Los miembros de la comisión se levantaron casi al unísono, dándole la espalda al director como si la reunión hubiera terminado. Solo una frase, seca y contundente, quedó suspendida en la sala. Ya lo verá. La puerta se cerró tras ellos con un chasquido metálico, y Nezu quedó solo, con la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El pasillo estaba casi vacío, el eco de sus pasos resonaba en el silencio de la academia. Shouto caminaba al lado de Bakugo, con esa expresión serena que tanto irritaba al rubio cuando lo veía callar demasiado tiempo. Está raro, murmuró finalmente Shouto, con la vista clavada al frente. Desde hace días. Pasa más tiempo escribiendo que entrenando. Bakugo bufó, cruzando los brazos como si quisiera contener la rabia. TCH, el nerd siempre ha sido raro, pero esta vez es diferente. Y lo sé porque me lo dijo, lo que escucharon en tu casa. Shouto giró apenas la cabeza, sorprendido de que Bakugo hablara de eso tan directo. ¿Te lo contó? Sí. Y es una mierda, espetó el rubio, la mandíbula apretada. Ese maldito mocoso es fuerte como la mierda, ¿me escuchas? Más que cualquiera de nosotros en muchos aspectos, pero solo ven los malditos análisis que puede hacer, sus malditas notas, sus malditos cuadernos. Lo están desaprovechando como si no valiera nada. El eco de su voz se perdió en el pasillo. Shouto permaneció en silencio unos segundos, con esa calma que parecía medir cada palabra antes de hablar. No sabemos la razón, dijo finalmente, su tono grave, casi resignado. Todo es extraño. Papá piensa lo mismo. Bakugo lo miró de reojo y asintió con brusquedad. Ninguno de los dos encontró nada más que decir. El silencio se instaló entre ellos, pesado, incómodo, cargado de frustración y de preguntas sin respuesta. Habían pasado ya varios minutos y el nerd todavía no aparecía. Shouto miró el reloj, mientras Bakugo chasqueaba la lengua con impaciencia. ¡Carajo! ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Se fue a tomar una taza de té con la maldita rata o está entregando un puto informe de 1000 páginas? Gruñó, con el ceño fruncido y las manos en los bolsillos. Shouto solo encogió los hombros, con esa neutralidad suya que tanto irritaba y tranquilizaba a la vez. Con esos dos nunca se sabe. Podrían estar discutiendo sobre estadísticas de héroes mientras caen bombas afuera. El rubio soltó un gruñido, ya incapaz de quedarse quieto. Al diablo, voy a buscar al nerd. Y sin esperar respuesta, se giró sobre los talones. Shouto lo siguió en silencio. No era de su estilo lanzarse a la primera, pero entendía perfectamente esa inquietud. Además, tenían una cita pendiente. Izuku les había prometido una comida en compensación por los entrenamientos que había faltado o que no había entrenado con ellos, porque me duele mucho el brazo, había dicho el pecoso. Ambos habían aceptado de inmediato, no tanto por el pretexto como por la comida misma. El restaurante que a los tres les gustaba era casi sagrado. Katsudon para Izuku, curry picante para Katsuki, soba fría para Shouto. Solo de pensarlo, Shouto ya podía imaginar el sabor. Y justo ahora, mientras seguía los pasos pesados de Bakugo, le cruzó por la cabeza lo más irónico. Lo único que podía arrancar a Izuku de sus pensamientos obsesivos era, probablemente, la promesa de sentarse a esa mesa con ellos. Con esa idea en mente, ambos se dirigieron a buscarlo. La oficina de Nezu estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio.
Izuku se encontraba sentado frente al director, su cuaderno abierto sobre las rodillas, aunque no había escrito ni una sola palabra desde que entró. La expresión del chico oscilaba entre la tensión y la expectativa. Gracias por venir tan pronto, Izuku, dijo Nezu finalmente, su tono calmado pero cargado de una gravedad poco habitual. El chico levantó la vista, los ojos verdes atentos. ¿Es por lo que hablamos ayer?, preguntó con cautela. Nezu asintió lentamente. La comisión se reunió conmigo esta mañana. Dejaron claras sus intenciones respecto a ti, y, más aún, respecto a toda la UA. Izuku sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dijeron? El director dejó escapar un suspiro, entrelazando sus pequeñas garras sobre el escritorio. Que tu sola presencia es un riesgo para la narrativa de esperanza de los héroes. Consideran que un muchacho sin don, aunque sea capaz, transmite debilidad, y debilidad es algo que ellos no pueden permitirse mostrar. Izuku apretó los puños sobre el cuaderno, mordiéndose el labio. Eso es absurdo. Yo nunca he querido ser una carga para nadie. Solo, quiero demostrar que puedo luchar como cualquiera. Lo sé, Izuku, respondió Nezu con firmeza, sus ojos brillando con determinación. Pero lo más inquietante no fue su argumento. Fue la facilidad con la que admitieron lo que piensan. Como si ni siquiera intentaran ocultarlo. El chico parpadeó, confundido. ¿Eso qué significa? Que ya no sienten necesidad de disimular, explicó Nezu, con una dureza que rara vez mostraba. Es como si supieran que tienen la ventaja, como si estuvieran diciéndonos. Pueden rebelarse, pero al final la correa la tenemos nosotros. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una correa invisible. Exacto, asintió el director, inclinándose hacia adelante. Están convencidos de que pueden restringirte en cualquier momento. No sé de qué forma, ni con qué medios, pero lo dijeron demasiado seguros. Y esa seguridad es lo que más me preocupa. El silencio llenó la oficina. Ambos sabían que la amenaza era real, aunque no comprendieran su alcance. Izuku cerró el cuaderno con un golpe seco, su mirada endurecida por la frustración. Entonces tenemos que adelantarnos. Si los dejamos ganar más poder, no solo me van a silenciar a mí, sino que van a convertir la UA en una jaula. Nezu sonrió apenas, un gesto más amargo que alegre. Eso mismo pensé. Debemos ejecutar nuestro plan cuanto antes. Indagar, exponer y frenar a la comisión antes de que nos ahoguen con su control. El chico asintió con determinación, sus ojos aún enrojecidos por la ira contenida. No puedo dejar que me callen. No puedo dejar que hagan lo mismo con mis amigos. La lámpara parpadeó un instante, proyectando sombras largas sobre las paredes. En medio de ese silencio cargado, ambos entendieron lo mismo. La comisión ya había hecho su primer movimiento. Y si querían sobrevivir a esta partida, tendrían que jugar con la misma astucia. El pasillo estaba en silencio, apenas interrumpido por los pasos firmes de Bakugo y el andar relajado de Todoroki detrás. Al doblar la esquina, lo encontraron. Izuku estaba cerrando la puerta de la oficina de Nezu, su cuaderno pegado contra el pecho como si fuera un escudo. «Oye, nerd», bramó Bakugo de inmediato, caminando a zancadas hasta quedar frente a él. «¿Qué mierda pasa contigo? ¿Por qué últimamente andas con cara de funeral?» Izuku parpadeó sorprendido, tragando saliva. No es nada, Kacchan, no me vengas con esas idioteces. Bakugo le dio un empujón en el hombro, no fuerte, pero lo suficiente para que supiera que no aceptaría evasivas. Yo sé que algo anda mal. Tú no eres el tipo de idiota que se arrastra como si el mundo le pesara. Todoroki, con su calma habitual, cruzó los brazos y lo miró fijo. Mi padre también lo nota. Dice que tu comportamiento es extraño, y sinceramente estoy de acuerdo. Antes tenías esa energía desesperada de querer llegar más alto, ahora pareces apagado. Izuku bajó la mirada, sintiendo el calor treparle por la cara. El cuaderno crujió entre sus dedos por la fuerza con que lo sostenía. Yo, lo siento. No quiero preocuparlos, de verdad. Bakugo chasqueó la lengua, frustrado. Entonces deja de hacer precisamente eso, joder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te hicieron algo? ¿La maldita comisión te dijo algo?
Izuku se tensó, apenas un segundo, pero suficiente para que Bakugo lo notara. Los ojos rojos se entrecerraron. Lo sabía, no es nada, se apresuró a decir Izuku, sonriendo nervioso, como si pudiera disimular con esa máscara. Solo me dieron unos informes para revisar. Estoy bien, lo prometo. Todoroki lo observó en silencio, el contraste de sus ojos fijos en él. No suenas bien. Izuku respiró hondo. Era imposible explicarles sin arrastrarlos al mismo peligro, y lo último que quería era ponerlos en la mira. Así que optó por lo único que le quedaba: ocultar. Estoy cansado, eso es todo. El entrenamiento, los informes, las prácticas, me está pasando la cuenta. Bakugo lo miró unos segundos más, hasta que soltó un bufido y apartó la vista. Eres un pésimo mentiroso, Deku. Pero si no quieres hablar, está bien. Solo recuerda esto: si alguien intenta joderte, lo reviento. Sus ojos ardieron con una furia contenida. No importa si es un villano, un profesor o esa comisión de mierda. Todoroki asintió con un leve gesto. No tienes que cargar solo con todo. Izuku tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su pecho. Quería decirles la verdad, quería confiar en ellos, pero solo consiguió murmurar: gracias, chicos. De verdad. El silencio cayó entre los tres. Bakugo se cruzó de brazos, todavía gruñendo por lo bajo, y Todoroki simplemente esperó. Finalmente, Izuku forzó una sonrisa y dijo: vamos por esa comida, ¿sí? Les prometí que invitaría. Bakugo resopló. Más te vale que el restaurante siga abierto, porque si no, te voy a romper la cara. Todoroki apenas levantó una ceja, como si con eso diera por zanjado el asunto. Pero mientras caminaban hacia la salida, ninguno de los dos dejó de observar a Izuku con el rabillo del ojo, sabiendo que el pecoso escondía mucho más de lo que decía. La habitación estaba en penumbras, apenas iluminada por el resplandor pálido de la luna que se filtraba entre las cortinas. Izuku acomodaba con cuidado sus guantes, revisando cada detalle del uniforme antes de salir a patrullar. Sus manos se movían mecánicamente, pero su mente estaba muy lejos de ahí. Las palabras de Nezu regresaban una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. La amenaza de la comisión, la confesión descarada de sus intenciones, esa seguridad con la que aseguraban que, si algo se torcía, él sería el único en pagar el precio. Izuku apretó los labios, dejando caer la rodillera que tenía entre las manos. ¿Por qué lo habían admitido tan fácilmente? Eso era lo que más lo inquietaba. La comisión siempre había sido calculadora, manipuladora desde las sombras, pero jamás imprudente. Y ahora, se mostraban apresurados, confiados, como si no tuvieran nada que temer. Se dejó caer en la silla, con la mirada perdida en el suelo. Había escuchado suficiente en aquella conversación como para saber que gran parte de las familias de héroes estaban en contra de lo que querían imponer. Entonces, ¿por qué insistir? ¿Qué los empujaba a acelerar el paso de esa manera? Sus pensamientos se entrelazaban con los rostros de sus padres, de Olmig, de sus amigos. Shouto, con su calma incómoda al verlo tan callado. Kacchan, enfurecido, exigiéndole respuestas que no podía darle. Nezu, con esa voz tan calculadora pero cargada de preocupación real. Y la comisión, siempre presente, invisible pero sofocante, como una correa apretándole el cuello. Izuku se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y llevándose las manos al rostro. Sentía el peso de cada secreto. No podía involucrarlos, no podía arrastrarlos a un juego que todavía no entendía del todo. Pero al mismo tiempo, la inquietud lo carcomía. ¿Qué es lo que la comisión realmente sabía? Nada de esto tiene sentido, murmuró al vacío, apenas audible. El reloj sobre la repisa marcó la hora exacta de su salida. Izuku se levantó, se ajustó el traje y tomó la máscara, intentando enterrar bajo la rutina el torbellino que no lo dejaba en paz. Aún así, mientras salía por la ventana hacia la noche, supo que esas preguntas lo acompañarían en cada paso de su patrulla. Algo estaba pasando, algo demasiado extraño, y tarde o temprano iba a estallar. El aire nocturno estaba fresco, pero en la mente de Izuku ardía un torbellino de dudas.
Saltaba de azotea en azotea con movimientos automáticos, más preocupado de descifrar las palabras de la comisión que de fijarse en lo que ocurría a su alrededor. La confesión, las amenazas veladas, esa seguridad absurda que no encajaba con la resistencia de las familias de héroes, nada tenía sentido. Un ruido lo sacó de golpe de su ensimismamiento. El crujido de un vidrio roto, un grito ahogado. Izuku se detuvo en seco en el borde de un edificio, mirando hacia abajo. Una tienda de conveniencia iluminaba la esquina de la calle, sus luces parpadeaban nerviosas, y dentro, 3 siluetas se movían con rapidez. El corazón le dio un vuelco. Uno de los criminales mantenía al vendedor acorralado, apuntándole con un brazo transformado en una lanza de hueso brillante bajo los fluorescentes. Otro vigilaba la entrada, nervioso, los ojos recorriendo la calle. El último llenaba una bolsa con billetes y paquetes, arrasando con todo lo que podía. Izuku descendió sin pensarlo 2 veces, cayendo silencioso tras el guardia de la puerta. Con un movimiento preciso lo tomó por el cuello y lo estampó contra la pared antes de que pudiera reaccionar. El golpe seco resonó y el cuerpo quedó desplomado. Gritó el ladrón de la bolsa desde adentro. El del hueso giró la cabeza, con ojos encendidos de furia. Salió de la tienda de un salto, dejando al vendedor olvidado, mientras su compañero seguía saqueando la caja. Izuku apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que el villano se le lanzara encima, blandiendo un brazo que se alargaba y afilaba como una espada. El chico esquivó por instinto, rodando hacia un lado. La hoja de hueso cortó el pavimento con un chillido metálico. ¡Maldito mocoso!, rugió el criminal, lanzando otra estocada. Izuku retrocedió, levantando los brazos para bloquear, pero incluso con el traje sentía cómo el filo le rozaba peligrosamente la piel. Cada embate era brutal, desesperado, como si el villano supiera que el tiempo se les acababa. Dentro de la tienda, el otro ladrón salía con la bolsa llena. El vendedor, aprovechando el descuido, se había lanzado hacia el teléfono y ya hablaba con la policía, la voz temblorosa resonando en la calle silenciosa. Izuku gruñó entre dientes. Perfecto, justo lo que necesitaba. El criminal de hueso arremetió de nuevo, pero Izuku esquivó hacia adelante y lo golpeó en el estómago con un rodillazo. No bastó. El tipo lo agarró del brazo y trató de clavarle el hueso directo en el pecho. Izuku torció el cuerpo, usando el impulso para lanzarlo contra el suelo. El villano rodó, maldiciendo, y se levantó como si nada. El segundo criminal intentó intervenir, lanzándose sobre Izuku por la espalda. El chico lo recibió con un codazo en la mandíbula, seguido de un gancho al mentón que lo dejó tambaleando. Un barrido rápido de pierna y el ladrón cayó sobre el asfalto. 2 menos, jadeó Izuku, girando a tiempo para ver cómo el de hueso avanzaba otra vez, esta vez con ambos brazos transformados en lanzas filosas. Era un infierno acercarse. Cada vez que intentaba entrar en su guardia, el villano lo obligaba a retroceder con cortes que parecían navajas de aire. Izuku sintió un hilo de sudor frío recorrer su frente. Con lo que tenía a la mano era casi imposible. Necesito algo a distancia. Palos, piedras, lo que sea. Sus ojos recorrieron el callejón sin encontrar nada útil y pensó. Apenas tenga tiempo me conseguiré un arma de distancia. Las sirenas comenzaron a resonar a lo lejos, acercándose cada vez más. Izuku apretó los dientes. El corazón le latía a 1000. Si lo atrapaban ahí, encapuchado, no habría excusa. El villano de hueso sonrió al escuchar el sonido. ¿Qué pasa, niñato? ¿Ya te tiemblan las piernas? Izuku no respondió. Se preparó para lanzarse de nuevo, pero entonces una voz retumbó en la calle, grave y autoritaria, cargada de una familiaridad que le heló la sangre. «Detente ahora». Izuku se congeló en el acto. Reconocía esa voz. Sus entrañas se revolvieron de inmediato. No podía ser, no aquí, no ahora. El villano giró la cabeza con una mueca de desprecio. ¿Y tú quién? Izuku no se quedó a escuchar. Aprovechó la distracción, golpeó al criminal en la rodilla con una patada rápida y, mientras el hombre caía de rodillas, salió disparado hacia las sombras. El eco de la voz volvió a sacudirlo. No necesitaba verlo para saber quién era.
Solo rezaba para que su disfraz hubiera sido suficiente, para que la atención se mantuviera en el criminal y no en él. Apretó los puños mientras corría, el pecho ardiendo por la falta de aire. Maldición, había cometido un error imperdonable. Se había acercado demasiado a la zona de patrulla de su padre. Y si lo había reconocido, estaba perdido. El pensamiento le martillaba la cabeza mientras aceleraba, saltando de tejado en tejado, desesperado por llegar a casa antes de que las sospechas se concretaran. Izuku llegó jadeando a la casa, el corazón golpeándole en el pecho como si aún estuviera huyendo. Apenas cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda contra ella y se deslizó un segundo, intentando recuperar el aire. La mente le gritaba que se moviera, que no había tiempo para debilidades. Corrió hasta su habitación y comenzó a despojarse de cada rastro. El abrigo oscuro, la máscara, los guantes manchados de polvo. Guardó todo en el escondite improvisado entre los tablones del armario, cubriéndolo con ropa doblada. Su respiración era tan agitada que temía delatarse solo con eso. Finalmente, se tiró a la cama y se arropó hasta la cabeza, fingiendo un sueño pesado. Pero su mente estaba en otro sitio. ¿Lo habrá visto? ¿Me habrá reconocido? La simple idea le carcomía más que cualquier castigo. No le temía a tareas extra, a largas reflexiones o a sermones. Lo que realmente lo aterraba era esa mirada, esa decepción callada que Aizawa sabía proyectar, la misma que lo había perseguido de niño cada vez que cometía una imprudencia. Esa mirada vaciaba el estómago, le dejaba un hueco nauseabundo en el pecho. No podría soportarla de nuevo. El silencio no duró ni 10 minutos. Un portazo retumbó en la entrada, tan fuerte que hasta las ventanas vibraron. Izuku se encogió bajo las sábanas, los ojos apretados con fuerza. El eco de pasos firmes y apresurados resonó en el pasillo. No había duda. Venían hacia él. Por favor, que no se dé cuenta. La manilla de la puerta giró y el sonido metálico le heló la sangre. Izuku se encogió aún más, tapándose hasta la cabeza como si eso pudiera hacerlo invisible. La puerta se abrió despacio. El aire cambió. Escuchó el crujido de las botas contra el suelo de madera. El silencio era peor que cualquier palabra. Su padre estaba observando, analizando cada detalle de la habitación. Un roce suave. Aizawa moviendo la silla. Un leve golpe. Revisando la mesilla. El pecoso contuvo la respiración cuando oyó el crujido de madera y el roce áspero de rodillas contra el suelo. Su padre se estaba agachando. Debajo de la cama. Izuku sintió cómo el estómago se le encogía aún más. El recuerdo de haber cambiado de escondite hace unos días fue lo único que evitó que se derrumbara en ese instante. Unos segundos eternos pasaron antes de que Aizawa se levantara. El chico escuchó el roce de su abrigo contra el aire al enderezarse, luego pasos que retrocedían con calma. La puerta volvió a cerrarse, quedando solo un hilo de silencio tras ella. Izuku no abrió los ojos. No se movió. Apenas si respiraba. Sabía que había logrado desviar la sospecha por ahora, pero también entendía la verdad. Esto no sería eterno. No podía arriesgarse a un segundo encuentro. Tendría que ser mucho más cuidadoso con las zonas en las que patrullaba, más disciplinado, más invisible. Kami-sama, de la que me he librado. El pensamiento lo atravesó como un suspiro de alivio envenenado. Porque no había escapado realmente. Solo había ganado tiempo. La casa quedó en silencio otra vez. Izuku, todavía bajo las sábanas, intentaba convencer a su cuerpo de que se relajara, pero cada músculo seguía en tensión. Afuera, en el pasillo, las pisadas de Aizawa se alejaron hasta desaparecer tras el cierre suave de otra puerta. En el dormitorio principal, Shouta dejó caer el abrigo sobre la silla. Se desató el cabello con un movimiento automático, aunque la expresión rígida de su rostro no cambió en lo absoluto. Se sentó al borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. «¿Shou?» La voz adormilada de Izashi rompió el silencio. El rubio se incorporó apenas, todavía medio envuelto en las sábanas, con el cabello desordenado y los ojos entrecerrados. Se frotó un ojo y luego giró hacia él. ¿Qué demonios pasó? Hasta yo, sin audífonos, sentí cómo tembló la casa.
Aizawa suspiró, sin levantar la vista. Vi a alguien esta noche. En mi patrulla. Su voz sonaba grave, cargada de un peso extraño. Un civil interviniendo en medio de un asalto. ¿Un vigilante? ¿Y? Hisashi ladeó la cabeza, ya un poco más despierto. No es la primera vez que alguien se mete de más. No era un cualquiera. Shouta finalmente levantó los ojos, clavándolos en su esposo. El tono era bajo, pero tan firme que helaba. La forma en la que se movía, cómo calculaba, incluso la patada que usó para derribar al criminal. Todo era demasiado familiar. El rubio frunció el ceño, su mente aún aturdida pero alerta. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Un silencio tenso se tendió entre los dos. Shouta asintió apenas. Izuku. Juraría que era él. Hisashi parpadeó varias veces, incrédulo. No, espera, eso no tiene sentido. Lo viste durmiendo hace un rato. Exacto. Shouta se recostó hacia atrás, dejándose caer contra el respaldo de la cama con un suspiro cansado. Eso es lo único que me detiene. Si no lo hubiera encontrado en su habitación, juraría con los ojos cerrados que era él allá afuera. Hisashi se incorporó del todo, ahora despierto. Se pasó una mano por el cabello, confundido. ¿Estás seguro de lo que viste? Podría haber sido alguien con un estilo parecido, un civil entrenado, otro estudiante, no. Aizawa negó con la cabeza, tajante. Lo conozco demasiado bien. La forma en la que evalúa al oponente, cómo ajusta sus movimientos, la obsesión con noquear rápido y no dar espacio, ese era Izuku. El silencio volvió a caer, interrumpido solo por el ruido lejano de la ciudad nocturna. Hisashi tragó saliva, inquieto. Pero si es cierto, ¿qué demonios significa? ¿Está saliendo a patrullar solo? ¿Desde cuándo? Aizawa cerró los ojos un momento, masajeándose el puente de la nariz. Eso es lo que no entiendo. Si lo está haciendo, ha sido cuidadoso. Demasiado cuidadoso. Y si hoy no me hubiera cruzado de casualidad, nunca lo habría notado. Hisashi frunció el ceño, la preocupación marcándole el rostro. ¿Estás seguro de que era él? Aizawa volvió a cerrar los ojos, estaba seguro de que era él. Pero revisó su habitación, lo vio dormir, la zona del ataque había sido lejos, Izuku no habría podido llegar desde ahí hasta la casa en tan poco tiempo. Esto es grave, Shou. Si lo descubren otros, si la comisión se entera, lo sé. Aizawa abrió los ojos, oscuros, fijos en el techo. Por eso me preocupan más. Si de verdad es él arriesgándose a este modo, no lo sé, Hisashi, de verdad ya no lo sé. El silencio se alargó una vez más. Ninguno de los dos tenía una respuesta. Solo una certeza. Izuku podría estar ocultando algo, y ese secreto podía estallar en cualquier momento. El despacho de Nezu estaba iluminado por la luz tenue de una lámpara de escritorio, bañando los papeles y sellos oficiales con un resplandor amarillento. Izuku repasaba por última vez el documento que él y el director habían redactado con tanto cuidado. Cada palabra había sido medida, cada justificación validada por las firmas de los padres de los estudiantes de la UA y, sobre todo, de varias de las familias de héroes más influyentes del país. Con esto no podrán hacer nada, murmuró Nezu, mientras cerraba la tapa de su pluma. Su sonrisa seguía siendo tan enigmática como siempre, pero Izuku alcanzaba a percibir la tensión oculta en sus ojos. Antes que admitir favoritismos o injusticias, se verán obligados a recular. El pecoso asintió, aunque su corazón no dejaba de latir con violencia. Todo estaba demasiado calculado y, al mismo tiempo, demasiado frágil. La estrategia parecía perfecta, pero la comisión siempre encontraba un resquicio para imponer su voluntad. El correo fue enviado, y apenas unos minutos después, el teléfono fijo del despacho sonó con un timbre estridente. Izuku sintió que el aire se congelaba. Justo a tiempo, comentó Nezu, tomando el auricular con una cortesía afilada. Buenos días. Al otro lado, las voces eran duras, implacables, lanzando acusaciones y exigencias. Nezu respondía con calma, con argumentos sólidos y una paciencia casi irritante.
La comisión amagó con sanciones, con clausuras, incluso con llevar el asunto a los medios. Pero Nezu, inmutable, solo devolvía una y otra vez la misma carta de triunfo. Tocar a la UA ahora mismo es tocar a las familias que firmaron esta petición. ¿De verdad quieren arriesgar su prestigio enfrentándose a los Todoroki, a los Yaoyorozu, a los Shiozaki? El silencio que se extendió al otro lado fue la primera grieta. La segunda llegó con un gruñido contenido, y la tercera, con una rendición disfrazada de orden. Está bien, dijo finalmente la voz, helada. El reglamento se revoca. Todos podrán participar. Izuku apenas pudo contener la sonrisa que amenazaba con aparecer, pero lo que vino después lo borró todo de su rostro. Dile al chico Midoriya que disfrute estos momentos. Su vida familiar, pronto dejará de ser la misma. El clic del auricular al colgar resonó como un disparo en el despacho. Izuku se quedó inmóvil, helado, con el eco de esa amenaza quemándole el pecho. Nezu lo miró, serio por primera vez en toda la conversación. El silencio se instaló entre ambos. Ninguno supo qué decir, ninguno se atrevió a especular qué significaban esas palabras.